Vamos a hablar de educación con la doctora en educación Isabel Borges. Es un placer tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, nuevamente. Buenos días, Mercedes. Vamos a hablar de educación en un contexto muy complejo de la educación. Empezaron las clases y lamentablemente no empezaron como uno quisiera, con esta disputa por las paritarias, en algunas provincias más complejo que en otras, estas discusiones que se repiten año a año y que va en detrimento de lo que es la educación en sí, ¿no? Chicos que todavía no han podido comenzar como corresponde, docentes que tampoco pueden empezar a enseñar. O sea, todo un contexto que entristece, que complica y que además se suma a una educación argentina que no está en los mejores momentos. No, definitivamente. Y me parece, en principio, con relación a lo que vos planteabas, Mercedes, sobre la discusión salarial, creo que los sindicatos no tienen que ser los únicos actores que intervengan en la condición del trabajo de los docentes, ¿no? Particularmente porque la docencia es una responsabilidad del Estado y entonces también lo es de la sociedad. Claro. Todos nos tenemos que poner a mirar qué pasa con nuestros docentes y sentirnos que también somos parte de esta discusión. La sociedad tiene que salir a darle una respuesta a los docentes respaldando su tarea. Bueno, pero ¿cómo cuesta? Porque viste lo cuestionado que es este clima que se está viviendo. Sí. Y además es como que hemos delegado en el sentido de que, bueno, esta es una discusión donde yo no tengo nada que ver. Sí tengo que ver, porque son los maestros de mis hijos, son los formadores de nuestros jóvenes, de nuestra niñez, de nuestra juventud, que implica nada más y nada menos que el futuro de nuestra sociedad. Nada más y nada menos, con lo que significa, nuestro presente, ¿no? Nuestro presente, porque nosotros hoy vemos los resultados negativos, pero también vemos las consecuencias de esos resultados negativos. La desmotivación en el aprendizaje, el abandono escolar. ¿A dónde van esos niños? ¿A dónde van esos jóvenes? Bueno, de eso me interesa que hablemos. De una dicotomía que vos planteaste, una falsa dicotomía que planteaste sobre mérito o inclusión. Y es así, ¿no? Porque hay abandono. Hay abandono. Pero también hay muy baja calidad en la educación. Tal cual. Y ese combo, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo solucionamos? Porque no puede seguir esto así. No. Yo creo que hemos devenido. Devenido. Sí. Hemos ido desembocando en una perspectiva, un paradigma asistencialista de la educación. Freire decía algo al respecto. Él proponía una educación liberadora, ¿no? Y como lo contrario a esto, hablaba de la educación asistencialista. Y decía, lo que peor podemos hacer por una persona es restarle su responsabilidad, es silenciarlo, es anularlo del proceso, porque ahí lo domesticamos. En el fondo de la cuestión estamos negando que esa persona pueda aprender. Estamos asumiendo que esa persona va a aprender muy poco. Entonces vamos retirando del proceso de aprendizaje, de ese vínculo pedagógico, vamos retirando los contenidos, los desafíos, la curiosidad, la perspectiva de conocer el mundo, de abordarlo desde una comprensión. Claro, estamos subestimando al otro. En el fondo lo estamos subestimando. Sí, claro. Y si a eso le agregamos lo que en la representación social significa este círculo fatídico de la pobreza, las adicciones, la violencia, etcétera, etcétera, y decimos, bueno, además aprenden poco y por lo tanto vamos a ir como atajando este proceso fatal de que va a dejar la escuela, permitiéndole que no estudie, que haga las cosas como pueda, que pase de año lo mismo aunque no haya aprendido. Pero todo a medias, todo inconcluso. Sí, la promoción automática y como tantas otras concesiones que viene haciendo el sistema educativo argentino dentro de lo que son, digamos, el funcionamiento escolar, lejos de dar un resultado positivo, ha ido incrementando este deterioro no solo en la cuestión de qué cantidad de chicos tenemos dentro de la escuela, sino qué calidad de enseñanza estamos pudiendo ofrecer. Una frase que me gustó tuya, llegan pocos y aprenden menos de lo esperado. Claro. Es así. Hay un estudio que yo cito en el artículo
habla de 16 estudiantes cada 100 Sí. alcanzan en tiempo esperado, o sea, en los 12 años, que supone que es el transcurso de la primaria y la secundaria, alcanzan a terminar, a egresar y con los requisitos mínimos de aprendizaje de lengua y matemática. Es una minoría espantosa, tenemos que hacer algo con esto, ¿no? ¿Y esto es en todos los niveles, Isabel? Sí, ¿La problemática? Esto es en todos los niveles. En educación superior esto se acentúa, ¿no? O sea, llegan aún menos. Y bueno, ahí habría que dar otra discusión sobre la calidad, porque creo que tiene que ver con un replanteo de lo que estamos ofreciendo a nivel de enseñanza superior, universitaria o no universitaria. Pero a nivel primario y secundario nosotros nos tenemos que plantear que los chicos tienen que ir a aprender y que la exigencia es sana, es necesaria. Es parte incluso del respeto que sentimos por nuestros estudiantes y por nuestros docentes. Sí, porque ellos lo sienten a eso y se dan Por supuesto. cuenta. Y se dan cuenta que esto es fácil. Total, yo con 3 paso, con 3 materias paso, voy, rindo un práctico y ya está. ¿Viste? Como que ellos mismos lo van notando, porque esto obviamente que es como una bola de nieve. ¿Y quiénes son los responsables acá? ¿Quiénes somos los responsables? Todos. En principio, digo, la sociedad tiene que hacerse cargo, ¿no? Bien. Tenemos que hacernos cargo, los padres, las familias, quienes estamos a cargo de nuestros jóvenes, de nuestros niños. Esto de que la maestra se encargue y yo cumplo en llevarlo a la escuela y traerlo, no alcanza. Nosotros pendulamos desde un cierto desinterés o una cuestión de me exonero de mis responsabilidades, claro, o me excuso porque digo, no, bueno, yo trabajo todo el día, no tengo tiempo. Cuestiones todas atendibles y reales. Hoy en día la mayoría de las mamás trabajamos y los papás, y con suerte trabajamos. Sí, y bueno, y también llegamos cansados al final del día, lo que fuere. Pero esto a mí no debe de ninguna manera retirarme de un papel protagónico al lado de nuestros hijos, incluso adolescentes, para estar pendientes de su proceso de aprendizaje. Del otro lado de este péndulo están los grupos de WhatsApp de las mamis o los padres que consideran que si no están de acuerdo con una calificación o con un contenido de enseñanza, se encuentran ellos autorizados a ir y discutirle al docente, increparlo. Digo, a mí me parece que hay que buscar un equilibrio mucho más, no solo razonable, sino fecundo. Nosotros necesitamos un proyecto de país que incluya la educación como una prioridad real, no en lo discursivo. Bien. Hace años que venimos poniendo la educación Escuchando lindos discursos, pero como parte de un discurso que a todos nos cae muy bien porque políticamente es correcto, pero después en los resultados vemos otra cosa. Entonces, bueno, pero en esto los políticos también, o quienes van en las sucesivas gestiones ocupando un lugar de responsabilidad, también son el reflejo nuestro. Sí. No hay que apartarse de ese accionar, ya sea legislativo o ejecutivo, respecto a la educación y decir nosotros, mirá lo que están haciendo con la educación. Tenemos que empezar a debatir en las ciudades, en los pueblos, no sé, reunámonos en una plaza, no a insultar y a arengar, sino a debatir, a charlar. Claro. Acerquémonos a las escuelas, veamos cómo podemos colaborar. Bueno, y te sumo una arista también que es aún más grave. Los sectores vulnerables son los más complicados en todo esto. Por supuesto. En este panorama que estamos planteando, que no es para nada agradable, pensemos en los sectores vulnerables, que la tienen aún más difícil todavía, ¿no? Sí. Argentina tiene un promedio bajísimo de egreso de nivel secundario y ese promedio bajísimo baja aún más. En realidad está representando todo el arco social, digamos, pero si nosotros miramos los chicos de clase media y alta, ellos son los que en definitiva tienen real posibilidad, sea tanto material como simbólica, de terminar la escuela. Los pobres cada vez quedan más afuera y esto de alguna manera tiene que encontrar una solución que no sea la del asistencialismo, que no sea la de la concesión, sino al contrario, que sea desafiando a nuestros niños y nuestros jóvenes a elaborar sus proyectos de vida. Es como que estamos dando por sentado de que si son pobres van a aprender menos. Y esto en el fondo es un determinismo en lo social y en lo biológico. A esto me refiero,
estamos ya encajonándolos y estableciendo un destino que no es justo ni para quienes tienen que atravesar ese proceso en esas condiciones, ni para todos nosotros como sociedad. Creo que le podemos encontrar la vuelta, pero... Bueno, arrancando esta conversación, esta reflexión, es una toma de conciencia, ¿no? De que la responsabilidad es un valor. En Argentina creo que, y esto también como un proceso histórico, empezamos a establecer como prioridad la libertad individual, la autodeterminación, o sea, yo decido qué quiero hacer con mi vida, pero esto necesita un soporte en lo social, en lo comunitario y un horizonte de valores. Claro. Está muy bien que cada uno pueda ser libre para sí mismo, pero también vivimos con otros, vivimos en sociedad, no somos islas. Solos. Es así. Y hay que pensar en lo que viene. Y los valores son fundamentales. Hemos perdido los valores en las escuelas y hay que empezar a recuperarlos. Isabel, un placer. No, por favor, para mí un placer. Gracias a vos. Esta charla de café. Y me encantó enterarme de que vos también sos docente. Ah, sí, también hace unos años que doy clase. Por eso me siento tan involucrada también con lo que vos decís. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Placer.